Membership Sites, episodio 162. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Membership Sites, el podcast en el que compartimos contigo todo lo que sabemos sobre Membership Sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción. Tras el micro, servidores de ustedes, Rosa Suñé Barniol. Hola, hola, hola. Y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí muy cómoda, lista para hablar de un tema muy core dentro de los Membership Sites. Totalmente, porque en este episodio número 162 ya de Membership Sites hablaremos acerca de las métricas que debes tener en cuenta a la hora de analizar tus niveles de membresía. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que vivas de aquello que realmente te apasiona. Así que ya lo sabes, entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. ¿Por qué? Porque tú y nosotros juntos haremos realidad tu Membership Site. Y ahora sí, vamos ya al lío, no perdamos más tiempo, vamos ya con el tema de la semana. Y hoy, como decíamos, un tema muy core, como decía Rosa, sí. Un tema un tanto técnico, pero muy importante, muy necesario para nuestro negocio, ya que, como decíamos anteriormente, hablaremos acerca de las métricas que deberemos tener en cuenta sí o sí a la hora de analizar nuestros niveles de membresía, porque muchas veces aquí en nuestra membresía creamos el Membership Site, ponemos 75 niveles de membresía. ¿Qué te iba a decir? ¿Solo uno? ¿Por qué uno? Claro. Ponemos 75 niveles de membresía y no sabemos exactamente por qué, y luego no sabemos de qué forma se están dando los resultados, no sabemos qué está pasando. Bueno, pues en este episodio vamos a tratar de arrojar un poquito de luz acerca de algunas KPIs, algunas métricas que deberemos tener en cuenta, no solamente acerca de todo el Membership Site, sino concretamente que afectan a nuestros niveles de suscripción. Sí. Este episodio concretamente lo vamos a enfocar como una tercera parte, como una trilogía. Esto es como la Guerra de las Galaxias. Bueno, la Guerra de las Galaxias tiene ya 8, ya 9, tiene 75 también. Esto es como los niveles de membresía. George Lucas ha pasado de los niveles de membresía de la Guerra de las Galaxias. Sí, pero empezó con uno, ¿eh? Empezó con uno, sí. Pues eso, más allá de la coña de la Guerra de las Galaxias, vamos a enfocarlo como una trilogía. ¿Por qué? Porque anteriormente en este mismo podcast ya hemos publicado un par de episodios también bastante interesantes que versan sobre los niveles de suscripción, sobre los niveles de membresía. Como por ejemplo en el 52 hablamos de qué es un nivel de suscripción, de qué es un nivel de membresía. Y hablamos de algunos conceptos muy interesantes, dejamos enlace en las notas del programa, pero para repasar muy brevemente, hablamos de qué es una suscripción simple, que es la que recomendamos para empezar. Luego hablamos también de qué es una suscripción múltiple, hablamos de la teoría de los precios, también hablamos del precio de reserva, un concepto muy, muy interesante, también aplicable a un membership. Y también hablamos de las tablas de precios, de qué son y de qué forma pues las podemos hacer, ¿de acuerdo? Exacto. Y luego en el episodio número 72 también hablamos de otro concepto no solamente relacionado con los niveles de membresía, sino que hablando generalmente con los membership sites. Hablamos de cómo podemos analizar un membership site, de qué herramientas nos van a servir para analizar, en este caso, un sitio de membresía y también un nivel de suscripción. Por ejemplo, pues vemos que podemos utilizar el propio plugin de membresía, WooCommerce, EDD, RST Content Pro, el que sea. Luego puedes hacer un rastreo manual, lo podemos hacer a mano, con un Google Sheets o con un Excel o lo que consideremos. Luego también lo podemos hacer a través de un SaaS o un software, de informes especializado, como por ejemplo Profitwheel, que te lo hace, Baremetrics también, Stripe también últimamente se está poniendo las pilas, un dashboard muy interesante, también nos da unas KPIs analíticas bastante interesantes, y luego incluso si quieres puedes desarrollar o delegar un desarrollo a medida de una herramienta de análisis. Entonces, visto el episodio en el que hablamos de qué es un nivel de membresía, visto el episodio en el que vemos herramientas para analizar análisis, vamos a ver exactamente qué conceptos y qué KPIs podemos analizar en nuestros niveles de membresía, en nuestros niveles de suscripción. Concretamente, en este episodio vamos a ver 5 conceptos que sí o sí deberías tener controlados dentro de tus niveles de membresía. 5 conceptos que, bueno, como decíamos anteriormente, vas a poder analizar a través de las herramientas comentadas en el episodio número 72. Vamos a hablar de los nuevos suscriptores que entra a un nivel de membresía. Vamos a hablar de las suscripciones activas dentro de un nivel de membresía. Luego seguiremos con los upgrades dentro de un nivel de membresía también. De los downgrades, que es lo contrario, luego lo veremos. Y finalmente también de las cancelaciones, porque claro, todo termina igual. Esto es como un ciclo de vida. Todo empieza, termina y luego empieza. Así que estos 5 puntos vamos a tratar hoy, que hablábamos de niveles de membresía en tu membership site. Y empezamos con este primer término, las nuevas suscripciones. Aquí tenemos que contarte que precisamente el número de suscripciones viene definido por los niveles de suscripción que
hayas decidido tener en tu membership site. Como comentábamos, si tienes un solo nivel de suscripción, un solo nivel de membresía, este número de suscripciones va a coincidir con el número de usuarios que tú tengas dentro de tu membership site. Es fácil. Este es fácil. Ahí complicamos si tú tienes más de un nivel de suscripción, ya sea de pago o gratuito. Si monetizas o no, no importa, digamos, en este punto, ¿no? Porque si tienes más de un nivel de suscripción, el número de suscripciones y el número de usuarios ya no coincide. Por ejemplo, es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos dos niveles de membresía. Tenemos el nivel de membresía gratuita, que siempre te contamos, que puedes acceder desde bicicleta.studio/gratis, acceder, por ejemplo, a las notas de este episodio. Y luego también tenemos nuestra membresía de mantenimiento, que llamamos el mantenimiento web de nuestros clientes de membership site. Claro, tenemos dos. ¿Qué pasa? Que evidentemente el número no coincide, porque como ya tenemos más de un nivel, pues cada uno tiene el suyo. Exacto. ¿Y qué puede pasar? Pues que en este caso un usuario puede haber comprado más de un nivel de suscripción. Por ejemplo, nuestro cliente que tiene el mantenimiento recurrente también puede formar parte de esta membresía gratuita. En este caso, pues tendrá varias suscripciones en su mismo usuario, en su haber. Claro, esto plantea algo que es muy fácil, como por ejemplo, si utilizas un proveedor de email marketing, por ejemplo, como MailChimp, puede ser que tú tengas varias listas, ¿no? Una para clientes, otra para proveedores, otra para lo que sea, para leads, lo que sea, ¿no? Pues puede ser que haya un usuario que esté en más de una. Entonces el número no coincide. Pues es exactamente lo mismo que harías en tu proveedor de email marketing, pues dentro de tu membership site. Exacto. Y también tenemos que tener en cuenta a los usuarios que tienen su suscripción no activa, o sea, que han sido usuarios que han tenido una suscripción y que la han cancelado. Y en este caso también que puede ser que la reactiven. ¿Esto qué implica? Pues que esto va a contar como nueva suscripción el día que vuelvan a reactivar su suscripción, pero no contarán como nuevo usuario, porque este ya existía. Los plugins de membresía y WordPress en general funciona así. Crea un usuario cuando alguien se suscribe dentro del WordPress. Totalmente. Y este no se elimina si tú no vas a eliminarlo, digamos. Claro, es decir, que un usuario, por ejemplo, se dé de baja de la membresía o cambie de nivel de suscripción, que luego hablaremos de downgrades o de upgrades, no implica que el número de usuarios de WordPress cambie. Es decir, el número va a cambiar cuando alguien se suscriba de nuevo o cuando tú elimines un usuario a mano de tu WordPress. Pero estos cambios no van a modificar el número de usuarios final. Y vamos a ver qué datos podemos analizar en estas nuevas suscripciones. Podemos comparar este mes actual con el mismo mes del año anterior. Por ejemplo, si estamos ahora mismo en mayo de 2020, pues podríamos ver qué nuevas suscripciones hemos tenido este mes y compararlas con el mayo de 2019. De esta manera podemos ver esta evolución en el número de suscripciones pues de una forma muy gráfica, porque vamos a ver exactamente si han crecido o no han crecido o qué ha pasado. Totalmente. Y esto además, fíjate, lo puedes hacer interanual, como dice Rosa, o intermensual. Lo podrías comprar, por ejemplo, este mes de mayo o de junio contra el mes de mayo del año pasado o contra el mes de mayo de este año, mes de abril de este año, mes de marzo de este año. Es decir, puedes hacer diferentes comparativas que te van a arrojar datos acerca del buen estado de salud, podríamos decir, de tus suscripciones. Aquí, si por ejemplo utilizas un SaaS para analizar estas métricas, como podría ser Varimetrics, hay un punto muy interesante que te deja ver el día de estas nuevas suscripciones. ¿Por qué? Porque puedes darte cuenta pues que todo el mundo se suscribe en fin de semana, por ejemplo, ¿no? Porque ahí es cuando analizamos estos datos, a veces sacamos estas conclusiones. Tienes una membresía de fiesta, de irte de fiesta, por lo que sea, y la gente se suscribe el fin de semana. O tienes una membresía que es estacional y te das cuenta que todo el mundo se apunta en septiembre. Y esto te va a ayudar a ver estas nuevas suscripciones para realizar estas campañas, para captar precisamente estos nuevos suscriptores que no están dentro de tu membership site. Aquí, fíjate, por ejemplo, tú puedes darte cuenta que tienes un pico de suscripciones en noviembre. ¿Y qué pasa en noviembre? Pues pasa que, por ejemplo, está el Black Friday. Tú imagínate que haces una promoción en tu membresía y te ostras, que me doy cuenta que la mayor parte de suscripciones se realizan pues ese mes. Bueno, pues eso es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? A lo que respecta a las altas dentro de un nivel de membresía. Y a lo mejor te interesa trabajar precisamente ese mes en el que no hay nuevas suscripciones, ¿no? Que es como ahí hay grillos, suenan los grillos y es como, ¿podría hacer alguna cosa acción para realmente reactivar ese mes para que todo sea más constante? Pues esto es lo que nos ayuda a controlar estas nuevas suscripciones en nuestro membership site. Totalmente. Visto este primer punto importantísimo, el de las nuevas suscripciones, vamos a hablar del segundo punto que debemos analizar, en este caso cuando pues valoramos nuestros niveles de suscripción, que son las suscripciones activas. Y es lo que decía antes Rosa, ¿eh? Una cosa es que tengas el usuario en WordPress y otra cosa es que esté activo. Son dos cosas distintas. En este caso, lo que decimos, tú puedes tener una suscripción de un usuario, pero que esté cancelada. Claro, si está cancelada, pues no está activa, con lo cual son dos puntos muy, muy importantes. Luego hablaríamos, hay diferentes estados, puede estar expirado, en fin,
fin, eso depende podemos sacar otro episodio del podcast. Porque depende del plugin, esto es un pifos, depende del plugin, cada plugin te lo muestra de forma distinta, pero básicamente hay diferentes estados que puede tener una suscripción concretamente, no un nivel, sino un usuario, podríamos decir, ¿vale? No nos liemos. En este caso hablamos de esas suscripciones activas. Este número de suscriptores lo puedes comparar con el número de usuarios activos, los active customers que se llama, para ver que no coincide cuando tienes varios niveles de suscripción activos, lo que decíamos antes, ¿no? Tú puedes tener tú imagínate que tienes 100 suscriptores, pero activos a lo mejor tienes 90. Claro, ese número no va a coincidir. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay 10 que se han dado de baja. El número de suscriptores son 100, el número de usuarios de WordPress será 100, seguramente, pero el activo será menor, porque habrá un poco de char por ahí que lo hablaremos del char. Entonces, ¿qué datos podemos analizar, en este caso, relativos a los suscriptores activos en nuestros niveles de suscripción? Nivel o niveles, ya veremos que podemos tener uno o más de uno. Podemos comparar los diferentes planes que tengas. Si tienes más de uno, claro, si tienes uno, pues ¿qué vas a comparar, no? Si tienes 2 o más, en este caso, ¿vale? Si podemos seleccionar diferentes periodos de tiempo, lo que decíamos antes, muy importante, para comparar y ver qué línea sigue el número de suscriptores o suscripciones activas. Puedes observar crecimiento, estancamiento o decrecimiento o decremento, eso depende de cómo lo mires. Claro, puedes observar que efectivamente, comparado, por ejemplo, con el año pasado o con el mes pasado, eso está creciendo, se queda igual o está en decrecimiento. ¿Vale? Y también podemos ver la tendencia de suscripciones activas en trendlines, lo que se llama trendlines en Baremetrics, que básicamente es una línea ascendente, indica que el crecimiento evidentemente es positivo, una línea horizontal indica el estancamiento, en este caso una línea descendiente indica el decremento. Esto Baremetrics lo muestra con trendlines, que Baremetrics, por cierto, para no dar nada por supuesto, es un SaaS, que ya hablamos también aquí en el episodio del podcast. También tienes Profit Wheel, que decíamos antes de Stripe, hay varios, ¿vale? Esto es bastante genérico, independientemente del software que utilices, ¿vale? Entonces, conclusiones a las que podemos llegar analizando, en este caso, el número de suscripciones activas en nuestro sitio de membresía, ¿vale? Puedes llegar a la conclusión que tienes menos usuarios activos respecto al año pasado. Bueno, pero quizás puede ser, no obstante, que el número de suscripciones haya crecido. Dicen, pero ¿cómo puede ser que yo tenga más suscripciones pero menos activa? Bueno, pues esto indica que tus suscriptores te han comprado más de un nivel de suscripción. Es lo que decía antes Rosa. Tú puedes tener un suscriptor, pero tener 2 activos. Digo, ¿pero cómo puede ser? Pues si solamente tengo una persona, porque te ha comprado 2 niveles. Si tienes, también te digo, si tienes solo un nivel y tienes 2 activos, es que algo falla, porque no puede ser, ¿vale? Pero ten en cuenta que hay diferentes actores en este punto. Tenemos el número de suscriptores y el número de niveles de suscripción. Y ahí puedes hacer combinaciones y realmente el resultado puede ser infinito. En cualquier caso, ten en cuenta esto, que las suscripciones activas, sobre todo, no tienen por qué coincidir, de hecho, probablemente no coincidan si tienes más de un nivel de suscripción, con el número de usuarios totales de tu sitio web. Siempre es importante llegar a la conclusión de que necesitas más niveles de suscripción también habiendo hecho este análisis previa, ¿no? Empezar por uno, ver cómo se comporta, ver qué te piden también tus suscriptores, y ahí ir complicando, porque puedes ver que es muy fácil complicarlo de una forma espontánea, totalmente, digamos, ¿no? De hecho, siempre recomendamos empezar por uno precisamente para esto, ¿no? Porque tener más de un nivel, más allá de la parte analítica, que también a ti te va a llevar más trabajo. Es decir, vas a tener que gestionar 2 o 3 o 75. Cuando si empiezas con uno va a ser más fácil para ti. Es verdad que el pago y la recepción de contenido, todo esto es automatizado, pero tu trabajo de gestión detrás puede ser superior. Y luego estos cambios, ahora hablemos de upgrades, de downgrades, todas estas cancelaciones, en fin, todo esto te va a llevar un poquito más de curro, ¿vale? Pero por eso siempre recomendamos empezar por uno y valorar en función de lo que te piden y de si tú lo ves necesario, añadir más de uno. Exactamente. Y esta variedad de niveles de suscripción, que tengamos más de uno, nos lleva a este par de conceptos que ahora vamos a explicar. Tienen un origen anglosajón, y el primero sería el upgrade. Esto que sería como la subida, ¿no? El upgrade, como indica, es que estás subiendo, mejorando en un nivel de suscripción. En este caso, el upgrade sería el número de suscriptores que han decidido pasar de un nivel de suscripción inferior a uno superior. Ojo, inferior y superior en términos de precios, sobre todo. Entendemos también que, o de prestaciones también. De prestaciones, pero es cierto que en principio si tú ofreces más prestaciones, el precio va a ser superior. Sí. Analizando este número de suscriptores que han pasado pues, de un nivel inferior a uno superior, puedes consultar y comparar plan por plan qué usuarios se han desplazado. Precisamente porque si tú decides meter más de un nivel de suscripción, posiblemente sea para seguir una estrategia de precios, como contamos en el episodio de precios, que sería el agua del bueno, el feo y el malo, que es como tienes un precio de entrada en el que captas a los nuevos suscriptores y te interesa pasarlo a otro nivel, ¿no? Claro. Y puedes controlar y ver cuánta gente se ha pasado de este al otro. Claro, aquí tenemos 2 conceptos. Primero, claro, los suscriptores dentro de tu membresía tienen vida. Quiero decir, si tú les das permiso, que eso es muy importante, pueden modificar su nivel de suscripción a voluntad. Y eso es otro punto, porque tú, dentro de tu membresía, eso depende de cómo lo tengas tú configurado a nivel técnico, puedes hacer que el usuario pueda modificar su nivel de suscripción
o que no lo puede hacer. Es decir, que para pasar a un nivel distinto tú se lo tengas que hacer. ¿Vale? Sí. Esto ya en función de lo que tú... Esto es como lo que decimos siempre de esconder en el botón de cancelar, pues lo que tú decías. Lo más usable en el fondo es que el suscriptor cambie si quiere. Que él mismo lo haga, ¿Vale? sí. Pero si tú, por X estrategia, prefieres hacerlo tú, pues lo puedes hacer. Pero tiene que ver sobre todo con esto, con este cambio, estos cambios, esa serie de cambios internos que puede sufrir un suscriptor dentro de tu membresía. Exacto. En el caso de los upgrades, podrías controlar qué nivel de suscripción tiene pues este churn rate mayor, este nivel de cancelación mayor. O sea, ver cuántos han abandonado el nivel inferior y se han ido a uno superior. ¿Por qué? Porque a lo mejor te das cuenta que este nivel inferior no sirve para nada. Bueno, que te puede simplemente servir para captar o para... Sí, o que sirve tal, para captar pero... o que a lo mejor es que se pasa todo el mundo al momento, ¿no? Es como, vale, a lo mejor me planteo mejorar en el que se están quedando y eliminar el anterior, porque también todo es lo que comentábamos, Vive tener más minimalismo, niveles de suscripción es mayor gestión por detrás. Y así pues vamos como podando y vamos quitando cosas que no son necesarias. Piensa también que, esto ya a nivel también de usabilidad, cuantos más niveles de suscripción para el usuario que todavía no es cliente, no es suscriptor, para el lead, podríamos decir, también es más difícil saber cuál le puede convenir más. Sí. Luego están las tablas de precio, que si las haces bien de forma visual es bastante fácil, pero hombre, es evidente que si tú solamente tienes un botón de suscribirte, va a ser más fácil que si tienes 3 niveles y hay que comparar. Que no pasa nada, que se puede hacer, pero bueno, uno es más fácil también para el usuario. Exactamente. Y finalmente, en este caso de los upgrades, podemos controlar y ver este aumento precisamente del número de upgrades, porque esto nos indica que hemos crecido, porque nuestros clientes también crecen con nosotros. Si han empezado por un plan de precios inferior y ahora vemos pues que pueden pasar al siguiente, que es un poco más caro en este caso, que es como se diferenciarían, pues vemos que también ellos han aumentado su poder adquisitivo, están gastando más en nosotros, ergo nosotros también estamos ganando más. Totalmente. Si hablamos de upgrade, seguro que hay más crecimiento. Es decir, el MRR, el Monthly Recurring Revenue, o el ARR, que es el Annual Recurring Revenue, te habrá crecido. Sí. Porque si hay un upgrade y este upgrade implica pagar más, desde luego ha crecido tu membresía. Esto es muy fácil. Por cierto, hablando de niveles de membresía, si quieres suscribirte a nuestro nivel de membresía gratuita, ya sabes, para acceder a las notas de los episodios, a los videotutoriales, a las guías, a las newsletters, a todo, ya sabes que lo tenéis en bicicleta.studio/gratis, te suscribes desde ahí y tienes acceso a todo esto. Entonces, si hemos hablado de los upgrades, sí o sí tenemos que hablar de la otra cara de la moneda, que en este caso son los downgrades. Claro, ¿qué es el downgrade? Pues básicamente son esos suscriptores que han pasado de un nivel de suscripción superior a uno inferior por el motivo que sea. ¿De acuerdo? Recuerda, por cierto, que eso es importante tenerlo claro, que los downgrades, es decir, el cambio de suscripción a la baja, son uno de los motivos de decrecimiento de ingresos en tu membership site. Te dejamos enlace en las notas de programa de un artículo donde hablamos de esto, que es muy importante y tiene todo el sentido. Si antes decíamos, si solo has tenido upgrades, habrás crecido sí o sí. Si solo has tenido downgrades, habrás decrecido sí o sí. Normal es que tengas un poco de todo, ¿vale? Si puede ser upgrades, mejor que peor, pero me refiero a que tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Por cierto, muy importante en este punto, te deberíamos pedir feedback acerca del motivo del downgrade. Igual que siempre te recomendamos cuando tienes una cancelación, o tienes churn, digamos, en tu membership site, tienes una cancelación, preguntar amablemente, sin insultar a nadie, si puede ser, oye, cuéntame por favor los motivos que te han llevado a darte de baja, por si puedo mejorar, etcétera. Estaría bien también que pudieras automatizar, y si no, pues lo pides a mano, no pasa nada, un email donde pidas feedback acerca del downgrade. Es decir, si te das cuenta, antes decía Rosa, no puede ser que todo el mundo pase del básico al intermedio directamente, pero también puede ser que todo el mundo entre por tu plan intermedio, digamos, que sería el que tú consideras que es el bueno, pero se están dando de baja de forma masiva hacia uno inferior. Y te interesa sí o sí saber qué está pasando. Es decir, si se suscriben todos a uno, porque a priori parece el mejor, pero se están dando de baja a uno menor, es que realmente ese nivel de suscripción no está cumpliendo todo eso que estábamos prometiendo. Claro. Con lo cual quizás habría que ajustar, por lo cual pues pedir ese feedback puede ser muy importante, porque al final resulta que a lo mejor te cargas en uno de esos niveles y solamente dejas uno, o ajustas para que no tengas ese downgrade. Bueno, es muy importante también este feedback. El feedback es importante absolutamente para todo. Totalmente. Importante también, esta métrica solamente indica que el suscriptor se ha cambiado de nivel a la baja, pero no que se haya dado de baja. No. Importantísimo, ¿eh? En este caso, el número de suscriptores, el número de usuarios de nuestro web no cambia y el número de suscriptores tampoco. Es decir, los dos se mantienen igual. Tú imagínate que tienes 100 suscriptores y uno hace un downgrade de plan intermedio, por ejemplo, el básico, por decir. El número de usuarios no cambia y el número de suscriptores tampoco. No. Lo digo porque esto es importante tenerlo claro, porque a veces dices, ostras, a veces el número me cambia, a veces no. Es por eso. Los cambios de upgrade o downgrade dentro de un membership site no implican ni cambio de usuarios ni cambio de usuarios activos.
activos. Solamente cambio evidentemente en cada uno de los niveles. Ahí ojo también en todo este tema, cómo lo cuentas y cómo lo percibe el usuario, porque a veces nos encontramos que un mismo usuario ha comprado 3 niveles de suscripción. A veces pasa. No ha entendido que podía comprar uno y pasar de uno a otro. Ahí está tu trabajo para contarlo, para que se entienda y para que se haga de forma automática si decides que se haga así. Totalmente. Aquí incluso podrías hacer, eso depende también del software, que en una misma compra no se puedan comprar más de un producto. Por ejemplo, en Rest y Contempro es así, porque solo puedes comprar uno a la vez, ¿vale? En EDD tú puedes hacer, y en WooCommerce también, que solamente se añada un artículo al checkout a la vez, ¿vale? Eso técnicamente se puede hacer. Oye, que si no te interesa y te crees que te compran 50 niveles, pues estupendo. Pero es verdad que no tiene mucho sentido, a no ser que sean niveles distintos. Lo que decíamos, por ejemplo, que un cliente nos contrate el mantenimiento y a la vez se suscriba a la membresía gratuita. Tiene sentido. Pero si tus niveles básicamente son parecidos, porque no tiene tanto sentido. Por cierto, este downgrade puede ser automático, lo que decíamos antes, si tú lo has planteado así o no. Por ejemplo, tú imagínate, ¿cómo podría ser un downgrade automático? Bueno, pues imagínate un periodo de prueba. Un trial, por ejemplo, de planes superiores que no renuevan. O incluso ajustar el plan según la facturación. Y tiene mucho sentido. Tú imagínate que ofreces un trial dentro de tu membresía de 15 días o de un mes. Y ese trial está basado en el plan más top. No porque lo prueben todo, se pongan hiper contentos y luego ya decidan quedarse ese nivel top. Pero resulta que ese trial, y suele pasar en los trials gratuitos, el churn es muy alto dentro del trial. Y la gente dice, mira, pues no me está muy bien pero gratis sí, pero no pago. Vas a tener downgrades a saco. Vas a tener o directamente churn, es decir, que no se terminan dando de baja, o vas a tener downgrades, es decir, mira, este me mola, pero no voy a pagar tanto. Me voy a quedar con el básico, ¿no? En este caso. Esto pasa. Luego aquí es importante que se va a ver afectado, y eso tienes que tener claro, el churn que tenga relación directa con los ingresos, con el dinero, es decir, el revenue churn, que es el que tiene que ver con el revenue, con los ingresos. El user churn, que está relacionado directamente con los usuarios, no con el cliente, no se va a ver afectado. Es lo que decíamos antes. Los cambios de nivel de suscripción afectan a los ingresos, pero no al número de usuarios. El churn de usuarios, el user churn, solamente afecta si un usuario se da de baja. Ahí sí, porque vas a perder ese suscriptor. Ahora al final. Totalmente. Pero no va a afectar en lo que respecta a los usuarios, sí a lo que afecta al revenue, que es a los ingresos, ¿vale? Un incremento o decremento de downgrades, en este caso, no cambia el número de usuarios activos, active users, o el número de suscripciones activas, active subscriptions, lo digo por si lo ves en inglés, va a ser así. Solamente indica un desplazamiento horizontal, en este caso, entre los suscriptores o de los suscriptores, entre los diferentes planes que tengas en tu membership site. Y esto es muy importante. Es decir, los cambios de nivel de suscripción, ya sea para mejor o para peor, cambian los ingresos, pero no cambian el número de suscripciones. Y desde luego no cambian las suscripciones activas. Lo que cambian las suscripciones activas son las cancelaciones, directamente en Chan, que no hablaremos de él. Y como decimos, lo que sí que va a pasar es que va a haber cambios en tu MRR o en tu ARR, en tus ingresos recurrentes anuales o mensuales, ya que esto sí tiene relación directa con los ingresos que tienes. Es decir, si un suscriptor, por ejemplo, está pagando 20 y pasa a pagar 30, eso te afecta en los ingresos, para bien. Si un suscriptor está pagando 20 y pasa a pagar 10, también te afecta. Con lo cual, tengamos muy claro esto sobre todo, que estos cambios, desplazamientos entre niveles de suscripción no afectan a los usuarios ni a las suscripciones, afectan solamente a los ingresos. Y esto nos lleva ya al último punto, que es la parte de las cancelaciones, que sí que afecta a estas suscripciones activas, precisamente. Si un usuario decide cancelar, pues su suscripción va a dejar de estar activa y afecta al primero de los parámetros que hablamos, ¿no? En este caso, las cancelaciones va directamente relacionado con el famoso y temido churn rate o tasa de cancelación. Esta tasa de cancelación la puedes calcular con el porcentaje de usuarios perdidos en función de la cantidad de usuarios iniciales durante un periodo de tiempo determinado. Vamos a explicar un poco más prácticamente esta ecuación o este enunciado. En este caso sería tan simple como dividir la cantidad de usuarios que perdiste por el número de usuarios activos en ese momento. ¿Vale? Este porcentaje precisamente te permite estimar cuántos usuarios puedes perder mensualmente, trimestralmente o incluso anualmente. Ahí tú decides pues este periodo de tiempo que creas que es importante en tu membership site. Las cancelaciones, el churn rate, es algo inherente de un membership site. Va a pasar, no te tienes que obsesionar. Tú tienes un modelo recurrente, un modelo de negocio recurrente, en el que la gente se suscribe y en el que la gente algún día, por el motivo que sea, te va a dejar. Aquí lo que siempre habrá la primera cancelación. Aquí lo importante es ver el motivo. Exactamente. Que le lleva a dar esa baja. Pero sí que es una métrica, la cancelación, el churn rate, muy crucial para determinar precisamente si tu membership site está creciendo o está decreciendo. Claro, si estás perdiendo suscriptores mes a mes o año a año, pues ahí tenemos un problema. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de niveles de suscripción, ¿no?, que es un poco el claim de este episodio, es muy importante analizar el churn por nivel. A lo mejor nos damos cuenta que tenemos un nivel estupendo, súper top, con 1000 funcionalidades,
pero que tiene un churn altísimo. Y que no lo quiere nadie, ¿no? Que el interés es bajo. Que la en gente este se apunta, caso. pero ostras, a lo mejor no le interesa. Con lo cual, si te das cuenta que un nivel tiene un churn muy alto, a lo mejor ese nivel habría que plantearlo o eliminarlo directamente. O al contrario, puedes tener un nivel que ya sabes que es el de machaque, digamos, ¿no? Que es por donde entra todo el mundo, en el que tú pillas a los nuevos suscriptores, sí que hay un churn muy alto, pero ¿para qué? Para que se pasen a otro nivel superior en este caso. Totalmente. Ahí sí que nos interesa y sería como el feo, ¿no? O Sí. Sería el que para que me conozcan y es la plataforma para que me conozcan plataforma de y lanzamiento, sigan a otros servicios o sigan a otros niveles de suscripción que tenga dentro del membership site. Totalmente. Es muy importante saber si este churn es debido a una baja voluntaria, en este caso sería la cancelación, que es lo que nos estamos hablando en este punto, o es involuntaria, pues puede ser por falta de saldo en la tarjeta, porque la tarjeta se ha caducado, porque hay un problema técnico en la plataforma, que eso sí que puedes tomar acción Sí, y es la parte que deberías solucionar tú mismo, ¿no? En este caso, si las cancelaciones, renovaciones no se generan bien, pues vamos mal, ¿no? Sí, Esto tienes que tenerlo controlado esa es al la clave. dedillo. En este caso, para las cancelaciones es importante pedir este feedback, que comentábamos antes también en los downgrades, de una forma siempre muy educada, pero pedir por qué te has ido, ¿no? ¿Por qué has cancelado? Porque te puedes dar cuenta que precisamente son por causas ajenas a tu membership site, precisamente. Puede ser porque el usuario no tiene tiempo de consumir el contenido. Puede ser porque no tiene capacidad económica. Bueno, puede ser por muchos motivos. También te puede llevar a tomar decisiones de decir, oye, pues a lo mejor creo un plan de suscripción más económico, en el caso del tema económico, o tomar la acción que tú creas necesaria. Totalmente. Importante pedir feedback. Te dejamos aquí un par de enlaces a las dos del programa, de 2 episodios en el que hablamos de... Llevamos ya 2 episodios hablando de churn, madre mía. Sí. Madre mía, y creo que alguno más va a caer, ¿eh? Te dejamos un par de enlaces a nosotros también, 2 episodios en el que hablamos de churn, de qué es el churn rate, para empezar, y cómo medirlo. Y otro también que te damos algunos tips, algunos consejos Sí. para que puedas reducir el churn rate en tu membership site. Entonces, vamos a hacer un poco de conclusión de este episodio en el que hablamos de niveles de suscripción y de métricas, de cómo analizarlo. Básicamente, en este episodio hemos hablado de 5 puntos muy, muy importantes que deberías tener en cuenta, en este caso, dentro de tu membership site, si tienes más de un nivel de suscripción. Hemos visto las nuevas suscripciones, es decir, altas, bien. Luego, por su contra, hemos visto las bajas, la cancelación, el churn. Luego hemos visto también los upgrades y su contra, los downgrades. Y también hemos visto las suscripciones activas. Aquí también podríamos meter, si quieres, porque esto es infinito, las suscripciones expiradas, que es otro estado que Sí. pueden tener. En fin, podríamos hablar de todos y cada uno de los estados. Creo que sí que podemos hacer un episodio Sí, hablando podemos hacer de qué significa cada uno, porque muchas veces nos preguntáis, claro, tengo uno expirado, uno en pausa, uno no sé qué, y claro, al final no sabéis de qué significa y por qué está pasando, con lo cual realmente sí que podríamos dedicar un episodio a hablar de los estados de suscripción. Podemos plantear cómo leer estas métricas dentro de cada uno de estos plugins que usamos normalmente, pues yo que sé, WooCommerce, Restrict Content Pro y DD, por ejemplo, y ver qué estados puedes encontrarte y cómo analizarlos. Totalmente. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Hemos hablado de nuevas suscripciones, de suscripciones activas, de upgrades, de downgrades y de cancelaciones, que son pues estos pasos que se pueden dar, esos estados que se pueden dar dentro de tus niveles de suscripción. Y lo que decimos siempre, cuando hablamos de niveles de suscripción, si estás empezando, no te líes creando tropecientos niveles de suscripción, no te merece la pena. Luego, evidentemente, si tú creas tu membresía, tienes uno y ves que tiene sentido, puedes crear más. Por ejemplo, imagínate que crees uno mensual y luego hay gente que te pide, oye, mira, ¿sabes qué? Me interesaría a lo mejor uno anual porque así te pago de golpe y me olvido y me llevo un descuento también. Pues oye, pues puedes plantear un anual. Ya sabes que anual se acostumbra a ofrecer un descuento de 2 meses, por ejemplo. Y tiene todo el sentido. Además, mira, oye, ¿sabes qué? Tengo este nivel, a lo mejor he creado un nivel sin soporte, voy a crear un nivel pues más top con soporte. Tiene sentido, pero no crear por crear. A lo mejor tienen mucho sentido estos varios niveles de suscripción cuando tienes un SaaS o cuando tú estás ofreciendo un servicio, porque precisamente va según prestaciones, ¿no? En este caso estás comprando como un pack muy cerrado y según la prestación pues puedes bajar y subir, tener más características o menos, ¿no? En este caso, un ejemplo muy práctico sería un hosting. Si tú necesitas menos capacidad o menos tal, pues te vas a pasar a un plan inferior. Si necesitas más, vas a ir a uno superior. Bueno, pues cada uno de estos tipos de membership site o de estos tipos de negocio va a requerir uno solo o varios. Nosotros recomendamos empezar por uno solo, cada cual puedas controlar, conocer bien y ahí decidir. Totalmente. Pues esperamos que te haya sido útil este episodio, esperemos que te haya aclarado algunos conceptos. Sí. Seguiremos haciendo episodios más de estos. Sabemos que son un poco técnicos, pero son muy importantes porque una membresía no solamente se basa en crear contenido, gestionar la comunidad o prestar el servicio o vender el producto, que también
sino también nos toca esta parte de análisis y de reflexión acerca de cómo está funcionando nuestro sitio de membresía. Y hasta aquí el episodio número 162 de Membership Site. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicletamundostudio/162. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio/gratis. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Nos escuchamos este sábado con una nueva entrevista a un emprendedor que ya tiene su propio negocio de membresía. Esto es Membership Sites. Hasta entonces, adiós.